voy a poder enviar. Bueno, ya estoy grabando. Y nada, eso es un poco la idea. Nosotros queremos probar con estos dos formatos. Obviamente hay interés, ¿no? Estáis aquí ahora mismo 83, irán llegando más gente. Para el taller ya hay 30 y pico apuntados también. Ahora enseguida, en cuanto le pase la palabra a Franco, os pongo el enlace para, pues, si queréis. Y nada, deciros que estamos muy contentos de este primer seminario. Os voy a pasar ahora también el enlace para las preguntas. Los que habéis llegado más tarde, deciros que hemos cerrado el chat para poder hacer las preguntas a través del Mentimeter, que es mucho más sencillo. Y nada, le doy la palabra a Franco de Ledone ya. Le conocéis. Es doctor en comunicación por la Freie Universität de Berlín y, bueno, director de Epidemia Ultra, argentino del barrio de Boedo, fan de San Lorenzo y que lleva viviendo aquí 11 años en Alemania. Franco. Sí. Bueno, pues te doy la palabra y ahora mismo paso el enlace para las preguntas y nada, ahí tienes, todo tuyo. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por haber hecho esta conexión con la Werkstatt für Sozialforschung, que sin ellos, bueno, esto no sería realidad. Gracias, Miguel. Y bueno, gracias a todos ustedes, ¿no?, que se conectaron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Raúl. Es impresionante la respuesta. La verdad que estoy muy, muy contento que tanta gente se haya anotado. Y la intención de este seminario es transmitir algunas respuestas o algunas ideas clave para entender lo que pasa con la derecha radical. Así que para hacer esto didáctico y para que no se tengan que fumar mi cara, lo que voy a hacer es compartirles una presentación para que vean más que nada algunos conceptos clave y algunas imágenes, incluso algún videíto, y así podamos avanzar juntos. Así que bueno, ahora mismo estoy por compartir la pantalla. Un momento. Ahí está. Si me hacen alguna confirmación, algún gesto que se ve, perfecto, ahí me dice Raúl. Bueno, la idea de este seminario en principio es responder a esta pregunta general. ¿Qué sabemos sobre la derecha radical, ¿no? Y para empezar, me acordé de alguna manera de cómo empezó todo. No sé si en mi cámara y en el espacio chiquito ven que estoy mostrando un libro. Este proyecto empieza como libro, Epidemia Ultra, un libro que editamos junto a Andreu Jerez, un gran amigo que no sé si está ahora conectado, pero él está también en el proyecto y bueno, es una persona también muy importante de este proyecto, junto con Romina Ballester y con Natalia Garabano. Somos más o menos los que estamos activos. Y este libro nace por este mapa que ven ahí. Este mapa son los resultados de las elecciones europeas de 2019. En ese libro también el prólogo lo escribe Raúl, el que escucharon antes de mí, y él escribía con un poco de miedo en el sentido de qué pasa con estos partidos que están creciendo, ¿no? Esta ultraderecha, y acá en las manchas de color celeste o azul claro, vemos los resultados a nivel europeo de partidos de este tipo, de ultraderecha, en el norte de Italia, en Polonia, incluso algunos que todavía no eran abiertamente declarados de ultraderecha, pero que claramente tenían ese discurso, como en Hungría, que es una mancha más azul. Y en ese sentido veíamos que esto crecía y veíamos que crecían también los escaños en el Parlamento y decíamos, bueno, este es un peligro. ¿Es la derecha radical ese fenómeno que hay que empezar a observar? Sin embargo, para otros, cuando uno hablaba de derecha radical o ultraderecha, pensaba en este otro líder, ¿no? Este señor que todos conocen, que ya no es más presidente de Estados Unidos, pero lo fue, y que a partir de sus discursos incendiarios, ¿no se acuerdan? Esto de criticar a los migrantes que cruzaban y que iban a cometer, supuestamente, según él, cometerían delitos, la xenofobia, bueno, todas estas cuestiones de corte de la antipolítica, etcétera, derivan de alguna manera en este evento que todos se deben acordar, ¿no? En enero de 2021, cuando parecía que se hacía realidad aquel día de la independencia de la película, ¿se acuerdan? Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Es este el peligro? Y justamente el lunes pasado, preparando otro podcast que, bueno, tal vez al final les cuento de qué se trata, entrevisté a un profesor de la Universidad de Zúrich, Tarek Abouchadi, un profesor que sabe bastante sobre el tema de populismo y derecha radical,
Y él me decía de alguna manera que es cierto que existe este peligro de estas derechas radicales y que esto se puede replicar en este tipo de protestas, porque no fue solo en Estados Unidos, sino algunos meses antes también en Alemania. Ese es el Bundestag, el Parlamento Federal, y ahí vemos a un grupo de personas de derecha, de ultraderecha, que estaban protestando por el tema de la pandemia, pero que terminan casi llegando adentro del Bundestag. Creo que no llegaron a entrar, pero estuvieron ahí. Este tipo de discursos, ¿no? Este profesor me decía, claro, el peligro de la existencia de este partido, estos partidos, mejor dicho, con su discurso xenófobo, ultranacionalista, racista en muchos casos, es un problema, pero el problema detrás de ese es su normalización. Es decir, con normalización quiero decir aceptar esos postulados y reproducirlos. Es decir, entenderlos como una opción más en la discusión política, ¿no? Pese a que esos postulados en muchos casos ponen en riesgo los valores democráticos que todos aceptamos y que nos permiten vivir en libertad y tener derechos, garantías, etc. Y entonces uno se pregunta, como les decía antes, ¿cuál es ese peligro para la democracia? Y uno empezaría diciendo, bueno, claramente estos partidos de derecha radical. Y este profesor me decía, ojo, porque en realidad el peligro es la ideología de estos partidos. Eso es lo que se transmite, porque estos partidos pueden tener una cantidad de votos determinado, pueden subir mucho en la intención de votos si algunos temas concretos, como por ejemplo migración, están en el medio del debate público, pero luego se desvanecen. Ahora, lo que queda, esa discusión tal vez derechizada de determinados temas, donde se le puede adjudicar a algunas minorías una determinada característica por el mero hecho de pertenecer ahí o de proceder de determinado país o tener un color de piel determinado, eso puede quedar, porque eso puede penetrar en los partidos políticos, en la prensa. Justamente con Raúl hablábamos de algo que vio él en el noticiero alemán hace unos días, donde una periodista preguntaba por la situación del antisemitismo y repetía las palabras del partido de ultraderecha alemán, ¿no? Entonces decía, es verdad que, le preguntaba un experto, ¿no? Es verdad que, como dice AfD, este fenómeno del antisemitismo viene de personas que están en Alemania y que están llegando acá desde países musulmanes, ¿no? Entonces repetía toda la estructura de pensamiento de este tipo de partidos y reproducía con eso esas ideas, y esas ideas que penetran de esa manera pueden quedar. Y lo que no está diciendo, lo que no está de alguna manera contextualizando, cuando le pone a AfD esa supuesta defensa o cuidado del antisemitismo, no está recordando que ese es un partido que dijo que la política de la memoria de Alemania debería cambiar en 180 grados, que el monumento al Holocausto en Berlín era una vergüenza. ¿Sí? Incluso el propio Andreu Jerez publicaba hoy en su Twitter que más del 90% de los crímenes de odio contra la comunidad judía, según el Ministerio del Interior alemán, provienen del sector de la extrema derecha o de la ultraderecha. Entonces, esta normalización que no solamente se da en los medios, sino también que se dan en los partidos políticos, y si miramos Europa, no solamente de derecha o de centro derecha, sino también de izquierda, es el peligro que hay que observar. Es esa ideología la que es contagiosa, y de ahí tal vez esa metáfora que usamos para el título de este proyecto, que es Epidemia Ultra. Es eso lo que pone en riesgo nuestros valores, nuestros derechos, nuestras democracias, y por eso es importante entenderla, ¿no? Y eso es lo que les voy a contar a partir de ahora. Primero, ¿qué es la derecha radical? Segundo, ¿por qué crece en estos días? Nombrando 2 o 3 factores. Y tercero, tal vez algo de lo que no se habla tanto, pero es interesante tenerlo en cuenta, que es qué se ha hecho para enfrentar, ¿no? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado? Tal vez ahí esté la clave para entender qué podemos seguir haciendo, porque los escenarios van cambiando con el tiempo y las herramientas también. Así que avanzamos con la derecha radical en concreto. ¿Qué es esto? ¿No? Acá puse una foto de Vox porque creo que la mayoría de la gente que está en el seminario sabe de qué se trata, ya sea de Latinoamérica como de España, y los de Alemania seguramente también. Se habló mucho de este partido en los últimos días, pero esa foto podría ser la de Marine Le Pen, podría ser la de cualquier dirigente del partido Alternative für Deutschland, podría ser Matteo Salvini. Bueno, podría seguir la lista de manera casi te diría interminable, ¿no? Y para entender qué es la derecha radical hay que diferenciar 2 o 3 conceptos que me parecen clave. Lo voy a decir por ahora superficialmente y después en todo caso lo profundizamos. Hay
tres conceptos que muchas veces se usan como sinónimo y que no son sinónimos, que es importante intentar mantenerlos separados. Siempre hablamos nosotros de derecha radical y no de extrema derecha. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos, básicamente? Es la diferencia en la posición que tienen frente a la democracia. Una extrema derecha, según lo que dice este autor Casmude, perdón, me autointerrumpo, este libro que ven acá que se llama La ultraderecha hoy, está en español, les recomiendo si lo pueden leer, que lo lean, porque está no hace falta ser ninguna mente académica ni nada raro, se entiende perfectamente, es muy fácil de leer, o muy rápido de leer, mejor dicho. Este señor hace esta división que les voy a contar ahora. La extrema derecha se refiere a partidos políticos o movimientos que básicamente lo que buscan es terminar con la democracia y reemplazarla por otro sistema. Puede ser un fascismo, una dictadura, una autocracia, lo que sea. El objetivo es que la democracia no exista más, ¿no? Y el sistema sea diferente. En cambio, la derecha radical no tiene como objetivo eliminar el sistema democrático, sino que al contrario, utiliza ese sistema de la democracia liberal con sus propias instituciones, por ejemplo, los partidos políticos, participa en elecciones como el resto de los partidos y obtiene lugares en las instituciones de esa democracia, como pueden ser los parlamentos, etc. Eventualmente también en el poder ejecutivo y como sea. A partir de ahí, lo que sucede es que la derecha radical erosiona diferentes aspectos, instituciones, derechos, valores de las democracias, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la diferencia concreta es que la extrema derecha busca reemplazar y quitar la democracia y la derecha radical lo que hace es erosionarla desde dentro. Por eso la diferenciamos, porque son dos problemas diferentes y porque hay que atacarlos de manera diferente. Para entender a la derecha radical hay que tener en cuenta tres conceptos, nada más. El primero es el concepto del autoritarismo. Todo esto está explicado, insisto, en ese libro que les mostré antes de Casmude. El autoritarismo no entendido como forma de gobierno, sino como visión del mundo, en el cual la autoridad es un concepto, un elemento absolutamente incuestionable. Nadie puede estar por encima de la autoridad. Ahí se agrega una visión muy conservadora del mundo en el cual se considera que todos tenemos un lugar y ese lugar no puede ser cambiado. Ese es el lugar que nos corresponde. Por ejemplo, como vemos acá en esta imagen, el lugar de la mujer, ¿no? En la cabeza digamos, de los líderes de la derecha radical, por ejemplo, aquí lo tenemos a Abascal, el líder de Vox, en un diario de fútbol de España, diciendo, si se fijan abajo a la derecha, normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre. Esto representa de alguna manera lo que este tipo de partidos expresan respecto del lugar que tiene que ocupar la mujer en la sociedad, ¿no? Ese lugar no puede ser cambiado. Y en el caso de que eso sea así, es decir, que la mujer, por ejemplo, decida trabajar, tener un rol activo, tener un rol por encima del hombre, de alguna manera, lo que estaría generando esta actitud es un desequilibrio en la sociedad. Y ellos están ahí para cuidar ese equilibrio. De ahí también se deriva la idea de familia tradicional, ¿no? En la cual hombre, mujer o padre, madre e hijos sería la única forma, opción, tipo de familia que debería existir para que nuestra sociedad se mantuviera saludable. En el caso de que eso se rompa, eso generaría rompería con esa armonía en la sociedad. Aquí tenemos al candidato de un partido en Costa Rica que casi llega a ser presidente, perdió en la segunda vuelta, y que él, por ejemplo, abiertamente en una entrevista de televisión planteaba que era correcto aplicar las terapias de recuperación, entre comillas, de homosexuales, ¿no? Es decir, como que la enfermedad, como que la homosexualidad era una enfermedad y como que esa enfermedad debería ser curable de alguna manera, ¿no? Obviando y digamos, ignorando abiertamente cualquier definición de libertad para elegir orientación sexual, etc. Este elemento es importante también porque plantea la definición de problemas sociales como un problema de seguridad y no un problema, por ejemplo, de desigualdad o un problema económico. Todo se soluciona a partir de ese enfoque de la seguridad y de la disciplina. Junto con este concepto de autoritarismo aparece un segundo concepto, que parece más complicado por el nombre, pero creo que
que es bastante sencillo de entender, y es el nativismo. El nativismo define a la sociedad como una organización homogénea, es decir, como un lugar donde los individuos que la componen son todos más o menos iguales en todo sentido, en su color de piel, en su ascendencia, en su cultura, en el tipo de comida que consumen, etcétera, etcétera. En la religión también. Y ahí aparece un elemento que es clave para entender cómo funciona la definición identitaria que tienen estas derechas radicales. Por ejemplo, en el caso de Polonia, cuando la derecha radical, que actualmente está en el gobierno con el partido de los hermanos Kaczynski, plantean una visión de Polonia homogénea en contra de, por ejemplo, las personas que tengan una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? Entonces ahí ven en ese cartel, que es un cartel para celebrar el Día de la Independencia de Polonia, a un viejo caballero, ¿no? Digamos, de una época mítica en la cual Polonia teóricamente era un país era un país idealizado en ese sentido, rompiendo una estrella que claramente tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la estrella del comunismo, es decir, del viejo régimen que ocupaba el poder en Polonia hasta 1989, y una parte con la bandera LGTBI, claramente manifestando que en tanto y en cuanto eso se rompiera, eso no existiera, Polonia podía vivir en paz, ¿no? Y todos los polacos. Aquí aparece, además del discurso antimigración, como se imaginarán, etcétera, un concepto interesante que es el del etnopluralismo que les voy a explicar a continuación. Estos son dos carteles de la ultraderecha alemana, que creo que fueron del año 2017, si no recuerdo mal, y lo que dice, para los que no saben alemanes, es, el primero cuestiona, digamos, a los refugiados que vienen teóricamente, que están, según el cartel, en una emergencia en el mar y que en realidad lo que traen es una ola de delincuencia, y ahí pone un dato que no dice fuente, no dice nada. Y al lado, el de la mujer embarazada dice, ¿nuevos alemanes? Bueno, lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Un poco explicando que la necesidad de migrantes no es tan así si se trata de poblar al país. Y ahí viene este concepto que yo les contaba les mencionaba al principio del etnopluralismo. Es un concepto interesante porque de alguna manera lo que hace es definir al mundo como un lugar en el cual hay diferentes culturas homogéneas, que tienen todas las características que puede tener una cultura, como les decía antes, religión, etnia, etcétera, y que tienen un hábitat, es decir, un lugar en el mundo. Y que en tanto y en cuanto esas culturas estén en su lugar en el mundo, somos todos felices y la armonía se sostiene. Se parece mucho a lo que les decía antes del conservadurismo, es decir, cada uno tiene un lugar en el mundo. Entonces, el problema y el desequilibrio viene cuando alguna de esas culturas quiere ir al hábitat de otra. Ellos consideran que el pluralismo del mundo se sostiene en tanto y en cuanto esas culturas queden puras, entre comillas, y no se mezclen entre sí. En el caso en que se mezclen, como según ellos está pasando cuando llegan inmigrantes, por ejemplo, a Europa, lo que se hace es eliminar, matar, contaminar a las culturas, ya sea las europeas que están recibiendo la migración, como las del país de donde provengan, de África, de Asia, de donde sea, porque también están perdiendo su ser, ¿no? Entonces, en esa lógica retorcida que proviene de pensamientos ya que tienen bastantes años de las nuevas derechas en Francia y que después, bueno, se expanden, es una forma de racismo encubierto, ¿sí? Se le llama racismo cultural y de alguna manera es un estadio más sofisticado del viejo racismo biológico que todos ustedes conocen del nacionalsocialismo, ¿no? Donde había una raza superior, una inferior. Acá no dicen que hay ninguna superior a la otra, simplemente que no deben juntarse, simplemente. Bueno, les muestro un cartel más para graficar esto que les estaba diciendo. Este es un cartel de AfD que dice que hay que cuidar el sistema social y que el dinero hay que dárselos a los jubilados en lugar de a los inmigrantes ilegales. Y lo puse porque me recordaba a uno que se hizo muy famoso hace pocos días, ¿no? En Madrid, con la elección en Madrid
de una abuela, ¿no? Que en lugar de darle la plata a la abuela se la daban también a un migrante, bueno, con unas connotaciones que no tengo ahora interés de repetir, pero todos ustedes seguramente lo conocen. Y el último elemento, recuerden, autoritarismo, nativismo y uno más que es el populismo. Este es un concepto complicado, especialmente para todos los que están acá o las que están acá desde Latinoamérica, pero también en España o en otros lugares, se usa mucho como un concepto para descalificar, ¿no? Un concepto para explicar, bueno, vos sos una persona que no sabe gastar dinero o apoyás estados que no saben gastar dinero, y entonces a partir de ahí se genera esa idea de que el populismo sirve para simplemente financiar grupos, etc. Y eso es una visión que tiene que ver con un discurso político determinado, pero que desde la academia, y acá hay un par de académicos que vi que se conectaron y que seguramente coincidirán con esto, el populismo es un concepto teórico para explicar determinada situación en una sociedad desde el punto de vista de la ciencia política. Hay muchos que escribieron sobre populismo, hay muchas definiciones de populismo. Pueden leer a Laclau, pueden leer a Pierre Ostigui. A mí me gusta leer a Cas Mudde, que es este autor que les mencionaba antes, y él nos da una definición de populismo que yo elijo porque es muy fácil de aplicar y de entender. En tanto, ideología que se asocia a otra para poder construir una explicación relativamente sencilla de los problemas que puede llegar a tener una sociedad. Hay tres elementos dentro del populismo, según lo que dice Cas Mudde. Un pueblo puro que está siendo castigado por una élite corrupta por no respetar el tercer elemento, que es la voluntad general, ¿sí? Entonces, estos partidos de derecha radical populista lo que hacen es explicar que ellos son los únicos que se dan cuenta de que al pueblo nadie los está escuchando y que hay que atacar a la élite, al establishment, que puede ser económico, puede ser político, puede ser de cualquier tipo, puede ser la prensa también, y esa es la que está impidiendo que se cumpla la voluntad del pueblo. Esto llevado al extremo nos lleva a la idea de que hay que eliminar al adversario político, ¿no? Es decir, ya aquí no importa tanto las posiciones o las visiones que se pueda tener sobre determinada problemática en una sociedad, sino el otro está mal, el otro es alguien malvado, aparece la moral como categoría y en ese sentido no hay más discusión política. Ahí aparece un concepto que se llama polarización, que ya lo veremos más adelante, pero para hacer una pausa, les voy a mostrar un video que desde mi punto de vista de Alternative für Deutschland, tiene subtítulos, representa bastante bien qué quiero decir con esto del populismo y de dividir a la sociedad en estos dos grupos homogéneos pero antagónicos, el pueblo puro y la élite corrupta. Ahí va. Perdón. Ich will nicht mehr belogen werden. Was ich auch lese, wo ich es auch lese oder höre. Ich kann vielen Medien nicht mehr vertrauen. Ich will die Wahrheit wieder zurück. Ich möchte gerechte Löhne für gute Arbeit. Alle reden über Managergehälter und Geld für Flüchtlinge. Aber wer denkt an uns? Ich möchte soziale Gerechtigkeit zurück. Ich will, dass der Staat unsere Familien besser unterstützt. Nicht nur mit mehr Geld oder weniger Steuern, sondern auch mit viel mehr Anerkennung. Denn unsere Familien sind es wert, geschätzt zu werden. Dafür will ich Respekt zurück. Ich will, dass sich unsere Frauen und Kinder in unseren Städten wieder sicher fühlen. Deswegen müssen Polizei und Justiz ihre Arbeit konsequent tun dürfen und Verbrechern das Handwerk legen. Ich will Sicherheit und Ordnung wieder zurück. Ich will, dass Familien sich wieder kindgerechte Wohnungen leisten können. Auch mit geringen und mittleren Einkommen. Auch in der Stadt. Ich will bezahlbaren Wohnraum für alle zurück. Unsere Freiheit ist in Gefahr. Unsere Demokratie unter Beschuss. Die Altparteien sind zu schwach, sich dagegen zu wehren oder wollen es gar nicht. Wir wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt, so wie wir es kennen. Wir wollen in Schleswig-Holstein in Sicherheit und Freiheit leben. Deswegen holen Sie sich Ihr Land zurück. Wählen Sie am 7. Mai mit beiden Stimmen die AfD. Bueno, ahí vimos un video de AfD, una elección de hace un tiempo. Una elección en una región no muy relevante del resultado que obtuvieron, pero creo que el spot es muy claro, ¿no? De alguna manera, desde mi punto de vista, ilustra esta idea de problemáticas generalizadas donde hay un pueblo que sufre y donde hay en este caso una clase política, pero también vieron al principio aparecen los medios de comunicación mintiendo, etc. Hay una serie de elementos que se confabulan
para perjudicar al pueblo, ¿no? Entonces, esos tres elementos, recordemos, autoritarismo, nativismo y populismo, son los que definen a un partido de derecha radical. No son elementos excluyentes, puede haber otros partidos en otros lugares que tengan alguno de estos tres elementos, claramente, pero en conjunto es la definición que nosotros usamos para identificar estos partidos y para trabajar sobre sus discursos y tratar de entenderlos. Y, por ejemplo, ahora pasar al segundo punto que les quería comentar hoy, que tiene que ver con por qué crece la derecha radical. Aquí voy a hacer una diferenciación. No voy a hablar necesariamente de por qué se las vota en el sentido de analizar los electorados. Eso lo podemos hacer si quieren después con las preguntas, como fenómeno transversal o no, quién los vota, si la izquierda o la derecha, etcétera, sino ir un poco más a lo que está pasando a nivel político en muchos casos para que esto crezca, ¿no? Y el primer elemento que les quiero comentar, insisto, hay varios más, pero son tres de los que a mí me parecen más relevantes, es la reproducción de frames. ¿Se acuerdan al principio? Cuando les contaba este ejemplo de Raúl, que me contó de la periodista haciendo esa pregunta y repitiendo básicamente lo que dice Alternative für Deutschland. Bueno, eso no es algo anormal, al menos no en los últimos años. Es algo que pasa usualmente. Yo me sorprendo mucho, por ejemplo, en el caso de España, cuando se habla todo el tiempo de menas. Una vez le pregunto a Raúl, ¿qué es un mena? No entiendo esto. Me explica, ¿no? Menor no acompañado, bueno, no me acuerdo ahora cómo es el acrónimo. En ese sentido, yo le dije, pero son huérfanos, ¿no? Niños, claro, pero nadie los conoce por niños huérfanos, se los conoce por mena. Entonces, con ese concepto es mucho más fácil deshumanizar y hablar mal de ese grupo. Y cuando los periodistas y la discusión política, incluso los propios políticos que tal vez combaten ese tipo de discurso, utilizan esa expresión, bueno, básicamente lo que se está haciendo es reproduciendo el frame y haciéndolo todavía más presente en la cabeza, ¿no? Hay un libro, este es el último, prometo que les voy a mostrar, pero que yo quiero que lean, Raúl también, que se llama No piensen en un elefante. En este momento están todos pensando, los 89, 90, no sé cuántos son, pensando en un elefante, y no es magia, es cómo funciona nuestro cerebro, básicamente, ¿no? Si yo les digo no piensen en un elefante y ustedes piensan en un elefante, es lo mismo que si yo les digo los menas no son criminales y ustedes están pensando en criminales, ¿no? Y en menas, y digamos, su cerebro de alguna manera empieza a solidificar ese tipo de relación, esa asociación. En el caso de los partidos políticos, esto también sucede. Y tengo un ejemplo clarísimo, que es el de la región donde vivo, Baviera, que tiene un partido político que se llama la Unión Social Cristiana, que le gusta mucho a Miguel, ¿no? Había dicho el otro día, le gustó mucho la foto, no sé. ¿Esta foto a qué viene? Esta es una campaña electoral en la cual este señor, que era candidato de la CSU, de este partido que les acabo de mencionar, pensó que era inteligente para buscar votos del partido de derecha, que las encuestas decían que había muchos y que iban a abandonar su partido para irse a votar a la derecha radical, no tuvo mejor idea que copiar el discurso, ¿no? Copiar el discurso en todo sentido, es decir, derechizarlo. Y no tuvo, digamos, se le ocurrió, una de sus estrategias era hacer campaña con la famosa guerra de religiones. Y por eso lo vemos acá con la cruz. Él decía que iba a colgar cruces por todos lados en todas las oficinas públicas y que él era el partido del cristianismo en contra del Islam, etc. Bueno, la propia iglesia rechazó esto, dijo que era una vergüenza, no estaban de acuerdo con el uso político de la cruz. Y este señor, bueno, el resultado que obtuvo fue básicamente perder 10 puntos en relación a la elección anterior. Todos esos puntos se fueron, bueno, una parte de esos puntos importantes se fue a la derecha radical, otra parte se fue al Partido Verde, porque es cierto que este partido tiene cierto votante de centro y decidió votar a otro partido alternativo, en ese caso el Partido Verde, y lo que generó al fin y al cabo es que la agenda termine estando dominada por los frames y por las ideas políticas de este partido de derecha radical. ¿Se acuerdan al principio? Tal vez el problema no es el partido en sí, porque en esta elección sacó 12% ese partido de derecha radical, sino que las ideas de esos partidos estaban siendo sostenidas por no solamente los candidatos de la derecha radical, sino por este que fue, pese a perder 10 puntos, el más votado, ¿no? El partido más importante de la región. El segundo elemento que les quería contar era el de la polarización afectiva, que ya lo conté hace un momento.
Seguramente leyendo los medios habrán escuchado hablar hace años de polarización, polarización, polarización. Bueno, hay un concepto un poco más nuevo, aunque en la academia se estudia desde hace tiempo, pero digo, ahora en los medios tal vez se empieza a mencionar más, que es la polarización afectiva. Básicamente la polarización tiene algún sentido en un debate democrático porque lo que significa es que hay diferentes posiciones frente a una problemática y que los distintos partidos o posiciones políticas justamente sostienen una posición política, valga la redundancia. Es decir, dicen, bueno, yo lo solucionaría de tal o de cual manera. La diferencia con la polarización afectiva es que la distancia que existe entre estar o no en un partido no tiene que ver con la posición política, sino que tiene que ver con la identidad de la persona o los rasgos característicos de esa otra persona. Es decir, el otro está equivocado no porque piensa que el Estado tiene que intervenir o el Estado tiene que estar ausente, sino porque, por ejemplo, es homosexual, o porque, por ejemplo, proviene de tal país, es migrante, o porque, por ejemplo, piensa de determinada manera con respecto a alguno de los valores y yo no lo comparto. Entonces, esa polarización afectiva que ubica a una persona en un lugar de enemigo por el mero hecho de tener determinadas características, es la que de alguna manera empieza a controlar el debate público y activa de manera muy, muy sencilla los discursos de la derecha radical. Les voy a nombrar un ejemplo que es el de Giorgia Meloni, que es el cartel que están viendo ahí, Fratelli d'Italia, un partido que viene de una formación post-fascista, que bueno, en algún momento se asoció y se fusionó con el partido de Berlusconi, después desaparece por un tiempo y forman tiempo después Fratelli d'Italia. Y ahí dice, bueno, se puede entender, creo, ¿no? Defiende la familia tradicional. Y lo que dice Giorgia Meloni en un discurso muy famoso, que lo pusimos en uno de los podcasts, que dice, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, que haga cada uno lo que quiera. El problema es que los homosexuales, por el hecho de ser homosexuales, están distorsionando la familia, el concepto de familia que yo defiendo. Entonces, yo no tengo nada contra ellos, pero como ellos distorsionan el concepto de familia, entonces ellos están haciendo algo malo por el mero hecho de tener esa orientación sexual. Entonces, en esta cosa retorcida que parece que en algún punto empieza a tener sentido, está mal desde el inicio, desde esa premisa. Y tiene de alguna manera la posibilidad de modificar directamente políticas públicas, reduciendo derechos, reduciendo libertades. Y creo que el ejemplo más claro para ilustrar esto es el de Narendra Modi, que es el primer ministro de India, y él tiene una visión claramente definida de qué es la India y qué es el ser indio, y está eso íntimamente relacionado con la religión hindú. India es hinduismo. Todo lo que no sea hinduismo no puede ser India. El problema de esto es que deja fuera a 150 millones de musulmanes que nacieron y crecieron y son hijos y nietos de indios, de personas que nacieron en su país. Ese grupo, esa minoría, que bueno, minoría de 150 millones, o sea, imagínense cuántas veces entra España y adentro, o Argentina, o el país que sea, ¿no? Ese grupo está en inferioridad de condiciones y es, desde el punto de vista de la lógica de este partido, el Bharatiya Janata Party, termina de alguna manera justificando con esta idea del supremacismo hindú la discriminación de esos millones de personas, sin más. Y un último elemento es el de la metamorfosis, que creo que es el más peligroso y nos lleva de alguna manera a lo que les comentaba del profesor de Zurich, Abu Chadi, que me explicaba que el peligro tal vez es el de la ideología y de cómo eso se puede trasladar a otros partidos, especialmente a los partidos de centro derecha / conservadores. Este señor, que no le puse nombre, pero tal vez muchos lo conozcan, es Viktor Orbán, el presidente de Hungría. Él es una persona que empieza en los años 80, en el 89, cuando cae el muro, con un partido liberal para tratar de reconstruir a Hungría después del tiempo comunista. Con el tiempo va creciendo y encontrando lugares en el espectro político, ¿no? Siendo diputado, ganando elecciones, etc. Y se empieza a derechizar su partido, transformándolo en un partido conservador, pero con el tiempo, cuando ya llega al poder, entiende que lo que más le convenía, según sus propios deseos y ambiciones políticas, era derechizar aún más su discurso y al mismo tiempo erosionar
una serie de instituciones que tienen directamente que ver con el Estado de Derecho. En Hungría, Viktor Orbán controla la justicia, tiene la mayoría en la Cámara, generó una reforma constitucional para modificar la forma de reparto de bancas, ¿no? Facundo Cruz, que es un amigo de Epidemia Ultra, lo explicó muy claramente cómo modificó eso para que él, con menos votos que en la elección anterior, tenga más bancas. Y a partir de ahí, en Hungría, nadie puede criticar al gobierno, no hay medios de comunicación críticos, e incluso hay determinadas carreras que no se pueden estudiar. Si uno quiere estudiar género en Hungría, se va a tener que ir a otro país, porque en Hungría, a menos en la universidad pública, no es posible. Este caso, que de alguna manera es un partido de centro, y hasta hace muy poco estuvo dentro del grupo europeo de los partidos de centro-derecha, es un caso ejemplo de cómo un partido de derecha o de centro-derecha, mejor dicho de centro, porque hay partidos de centro-izquierda que también pueden ir por ese camino, ejemplo Dinamarca, con algunas políticas al menos, se puede transformar en una derecha radical con digamos, los plenos poderes que conocemos a Orbán. Y para terminar, Raúl, vos me avisás cómo vamos de tiempo, pero para terminar... Sí, 5 minutos más y pasamos las preguntas. Último punto. ¿Qué se hizo hasta ahora? ¿Qué se hizo hasta ahora? Y esto me parece lo más interesante. Hay un elemento que se conoce históricamente, tal vez por el nombre, que se llama cordón sanitario, que en la academia o en la literatura se define como demarcación, y tiene que ver con esta posibilidad de dejar fuera de todas las discusiones a cualquier partido de este tipo, incluso aunque tenga bancas en el Congreso, ¿no? O en el Parlamento correspondiente. Es decir, que los partidos políticos de derecha radical están ahí, pero están de adorno, ¿no? Y nadie habla con ellos, nadie dialoga, nadie establece ningún tipo de pacto ni de cooperación de ningún tipo. Esto, según diversos expertos, es muy difícil de llevar adelante porque implicaría que los medios de comunicación estén dentro de este cordón sanitario, es decir, no deberían tener lugar en los medios de comunicación. Y una dificultad aún mayor, que no existía hasta hace algunos años, es la existencia de las redes sociales. Ahora todos podemos tener un canal a partir del cual expresarnos, y con algo de inteligencia y un poquito de financiamiento podemos llegar a mucha gente. Entonces, en ese sentido, este cordón sanitario, que alguna vez se llevó adelante en algunos países, ¿no? Especialmente en Europa, hoy en día es prácticamente insostenible. Acá vemos una tapa de un diario alemán muy conocido, el más vendido, el más leído de Alemania, un diario amarillista, que en algún momento en el año, ahí dice 2017, un poquito antes de las elecciones, explicaban que los que piden asilo en realidad cometen fraude, y el título es "Así de fácil en Alemania se pueden llevar la plata", ¿no? Después, si quiere Elena o alguien que sepa mucho alemán, me corrige la traducción. Pero básicamente lo que quiero representar con esto es el discurso de AfD. En el caso alemán estaba en los diarios también. Entonces, ¿cómo llevar adelante un cordón sanitario si son los propios diarios, ¿no?, los que también impiden que eso suceda? Otro ejemplo que me parece muy importante, hay un concepto también de Casmude que se llama far-right porn, ¿no?, como la pornografía de la ultraderecha, y tiene que ver con esta necesidad de los medios de comunicación de aprovechar esos impulsos de provocación estratégica, ¿no?, donde las ultraderechas dicen barbaridades y quedan fuera del lugar, y eso vende muy bien, ¿no? Vende muy bien hablar de nazis, por ejemplo, como ven acá, o de expresiones por el estilo. Este es un líder del partido de ultraderecha que dijo lo que les comentaba antes del monumento sobre el Holocausto. La segunda táctica o estrategia que se ha aplicado tiene que ver con la confrontación. Sería la más natural, ¿no? Enfrentamiento directo y discusión con estos partidos, pero tiene un lado negativo, y es que cuando uno discute con estos partidos es muy probable que entre a hablar de los temas que le corresponden a estos partidos, mejor dicho, que mejor manejan estos partidos, y ahí, si no estás muy bien preparado, tenés todas las de perder, porque este partido lo sabe manejar mejor que nadie. Este es el caso también en Alemania de todo lo que tiene que ver con migración, refugiados, islam, terrorismo, todos estos elementos que en la campaña, como ven ahí en la foto de 2017, donde Merkel compitió con Martin Schulz, en el debate entre ellos dos, estaban solamente ellos dos, la derecha radical no estaba en el debate,
de la hora y media que duró el debate, 55 minutos hablaron de los temas de la ultraderecha. Es decir, que el ganador de este debate no fue ni Merkel ni Martin Schulz, fue la ultraderecha, todos hablando de eso. ¿Por qué? Porque intentando confrontar y dominar el debate, lo único que hicieron es que estemos pensando más en lo que decían los otros. Ahora, puede funcionar, puede funcionar. Y este es un caso para los que son periodistas o los que les interesa el rol del periodismo en este sentido, les puede parecer interesante. Esta es una entrevista de verano. En Alemania es como una institución periodística. Cada verano, como no pasa nada en la política, entrevistan una vez por semana a todos los líderes de los partidos políticos en el Bundestag. Entonces esta es la de 2018. El señor a la izquierda, más anciano, es Alexander Gauland, el líder de AfD, el partido de derecha radical alemán. El de la derecha es un periodista de la cadena ZDF, que es la televisión pública alemana. En ese debate, mejor dicho, en esa entrevista, el entrevistador le hace preguntas sobre temas que no tienen nada que ver ni con migración, ni con Islam, ni con terrorismo, ni con seguridad, sino que le pregunta por la digitalización, le pregunta por qué van a hacer con las jubilaciones respecto de la problemática demográfica que existe en Alemania, y una serie de cosas más que llevan a este señor Alexander Gauland a responder 17 de las 30 preguntas con no sé qué decirle, no tengo ningún conocimiento al respecto. Esto está contado, lo miré hace un rato. Entonces, es muy fuerte ver cómo a través de una entrevista inteligente se puede demostrar que detrás de estos partidos muchas veces no hay un plan, no hay ningún concepto. Paso al siguiente y me apuro, perdón Raúl. El siguiente es de la cooptación. Esto ya lo hablamos, tiene que ver con la normalización de la agenda de la derecha radical, de esta ideología que les decía, aceptar estas ideas para a veces intentar ganar votos, para a veces intentar responder a una cierta interpretación que pueda haber de la opinión pública, etc. Y se ha usado históricamente. En Alemania, por ejemplo, hay un concepto que se traduce como integrar hacia la derecha y que ha sido históricamente la estrategia de los partidos de centro-derecha de Alemania de aflojar un poco con algún elemento de la agenda que exige un partido de derecha radical para poder quitarle el objeto de su existencia, ¿no? Entonces ha pasado en los años 80, en los 90 con los republicanos, por ejemplo, que exigían que, por ejemplo, el derecho al asilo sea restringido. Se aceptó, se hizo eso en el Bundestag, y lo que pasó es que ese partido republicano desapareció. La diferencia con la actualidad es que hoy existen las redes sociales, como les decía antes, y que esa eliminación no funciona de manera tan sencilla, y también porque no siempre se puede un partido correr tanto a la derecha. Puede verse perjudicado como pasó con la CDU. Y el último que me parece muy relevante es el de la incorporación. Y acá llegamos al punto de los pactos y las alianzas. Acá es donde no se normaliza la agenda de la derecha radical, sino que se normaliza a la derecha radical. Se la incluye como un partido político igual de democrático que el resto de los que ya existían previamente. Y ese es el objetivo principal de estos partidos, conseguir estar dentro de ese sistema para poder erosionarlo desde dentro, como les explicaba al principio. Tuvimos un caso en Alemania, que después si quieren lo explico en las preguntas, y existe a nivel comunal muchos casos, especialmente en el este del país, en Alemania, de cooperación entre estos partidos. Para terminar, hay dos cosas más que son de largo plazo. Una existe en Alemania y tiene que ver con la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, que sería la Constitución alemana, que básicamente lo que hace es vigilar que estos partidos no se pasen al lado de lo extremo. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? De querer destruir a la democracia. Es una situación que se resuelve a nivel judicial, muchas veces discutida, y que prácticamente ahí mucho no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, y tal vez de alguna manera es el objetivo de este proyecto con Die Werkstatt für Sozialforschung y con Epidemia Ultra, es educar. Es promover la tolerancia, las actitudes democráticas, es entender ese lado de demanda de ciertos sectores que dicen, bueno, hay cosas con las que no estoy conforme, pero ofrecerles otra forma de interpretar esas demandas y no buscar solo en la derecha radical y en su ideología esas posiciones que están buscando. Básicamente, y para cerrar, yo creo que toda esta discusión y todo esto que les acabo de contar se trata básicamente de una competencia que a todos los que nos importa el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestro sistema, de nuestra democracia y de nuestras libertades, es
por la socialización política de las nuevas generaciones. Es decir, que los que vengan entiendan que las opciones que tenemos, que nos ofrece la democracia, van mucho más allá de esas expresiones reduccionistas que ofrecen estos partidos, que pueden ser un peligro, pero mucho más es su ideología. Así que muchas gracias y los dejo con esto que tal vez conocen, ¿no? Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast o el seminario que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Muchas gracias. Raúl, tenés que habilitar el micro. Perdón, quería decir que muchísimas gracias. Al final ponen los pelos de punta, ¿no? La piel de gallina, ese objetivo, ¿no? De combatirle, digamos, el horizonte, ¿no? Para las próximas generaciones a la derecha radical, ¿no? En eso estamos. Hay un montón de preguntas, Franco. Nos quedan solo 7 minutos, pero podemos estar un rato más. No vamos a ser tan alemanes hoy. Hay 100 y pico personas todavía, no se ha ido nadie. Así que eso es buena señal, ¿no? Tengo algunas preguntas, ¿vale? Te voy a ir haciendo. Una es muy interesante porque además la has tratado en alguno de tus podcasts, de los episodios. ¿Los grupos de derecha radical utilizan las demandas de las mujeres, por ejemplo, en su discurso para lograr validarse? ¿Arranco nomás? Sí. Vamos, no, bueno, te paso esa y lo vemos. Bueno, es interesante, ese es uno de los elementos tal vez que no menciono en esta charla, pero que aparece, como dice Raúl. El caso, la nombré en un momento de Giorgia Meloni, aunque hay varios más. Son casos de mujeres de estos partidos de derecha radical que claramente se apoyan en las cuestiones relativas al género. No diría feminismo, ¿no? Porque eso justamente es lo que de alguna manera con lo que compiten o con lo que luchan, pero sí con ciertas demandas de género, de cierta igualdad, ¿no? Etcétera, de la mujer que puede ser madre y trabajadora, según la propia Giorgia Meloni, y que de alguna manera lo que hacen es utilizarlo para articular el discurso anti-islam, ¿no? A partir de todas las ideas claramente digamos, antiliberales de ciertas expresiones del Islam, ¿no? De cómo se tiene que vestir la mujer, de lo que puede hacer la mujer, de lo que puede hacer el hombre, etc. Lo que hacen es articular esa crítica contra el Islam y aplicarlo para decir, bueno, nuestro discurso está justificado, al punto tal que nosotros defendemos a la democracia liberal mucho más que ustedes, que ahí hablando de los otros partidos políticos tradicionales que no critican y no tienen nuestro discurso islamófobo. Y en ese sentido se aplica digamos, estas demandas de mujeres de manera muy, muy clara para llevarlo para sus intereses, ¿no? Muy bien, Franco. Perdona, que es que estoy a todo, estoy contestando. Sobre ella les recomiendo, sí. Por ejemplo, Alba Martínez Alonso, que es una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, también escribió sobre eso, explica cómo digamos, se utiliza ese tipo de discurso en un concepto interesante que se llama femonacionalismo, que de alguna manera sería esta mezcla entre esta visión ultranacionalista de cultura, de identidad, que no se puede perder, de cómo son las mujeres, en contra de las restricciones que pueda plantear el Islam, ¿no? Desde ese lado. Y lo hemos visto también, no sé si se acuerdan, ¿no? de los casos en Francia, de la policía yendo por la playa a impedir que las mujeres que estaban vestidas sin bikini, ¿no? Sino con el otro traje, que ahora no recuerdo el nombre, que utilizan las mujeres musulmanas para bañarse, digamos, las perseguían. Bueno, había unas imágenes ahí muy, muy potentes, ¿no? En ese sentido. Bien, Franco, tengo una de Argentina, ¿vale? ¿Qué opina de las derechas radicales en Argentina? Gómez Centurión, Biondini, bueno, etc. No sé si las consideras derecha radical o cuál es tu opinión sobre eso. O bueno, los movimientos que está viendo en Argentina. Es interesante la pregunta porque justamente uno de los desafíos, de los trabajos que tenemos en Epidemia Ultra es entender mejor lo que pasa en América Latina, ¿no? La mayoría de las cosas que leemos, no todas, pero muchas,
es producto de, Camilo, si está por ahí me podrá corregir, pero es producto, digamos, del estudio de lo que sería Europa Occidental, ¿no? de las diferentes oleadas de derechas radicales, de los 80 con Jean-Marie Le Pen y después el resto hasta el día de hoy. Hay mucho también sobre el estudio de la alt-right en Estados Unidos y todo el crecimiento de ese tipo de partidos. Y también algo que empezaba a aparecer desde hace un tiempo cuando, como les decía antes, se cae el muro de Berlín y aparecen ciertas expresiones al respecto en Europa Oriental. Ahora, el resto, que los europeos llaman periferia, ¿no? Digamos, el resto del mundo, diría yo, Latinoamérica, Asia, África, etcétera, también tienen expresiones de este tipo, pero esto no está estudiado tanto. Y es uno de los desafíos que tenemos con Epidemia Ultra, que es entender mejor, en el caso de Latinoamérica, porque es nuestro idioma y un poco el enfoque que tenemos con este proyecto, entender mejor lo que pasa ahí, porque claramente hay muchos de estos conceptos que yo les contaba hoy que se pueden aplicar de manera diferente o que podemos al menos discutir, afinar, calibrar para que sean explicativos y para que nos sirvan para entender realidades en otro lugar como en América Latina. En el caso de la pregunta de Argentina, bueno, el caso argentino, pese a ser argentino, no lo conozco en profundidad. De hecho, lo dejé fuera de la primera temporada de Epidemia Ultra absolutamente a propósito, porque consideraba que tenía que leer demasiado y ocuparme demasiado de ese caso para no dejar nada fuera, por ser mi propio país. Entonces preferí dedicarme a otros y eventualmente avanzar con Argentina. Pero sí sé que existe ciertos partidos o formaciones de lo que yo calificaría como extrema derecha, es decir, que tienen visiones que quieren implantar un cierto fascismo, como puede ser el caso de Biondini, que mencionaban ahí, que de hecho, cuando escribimos el primer libro sobre derecha radical con Andreu Jerez, el que tenía que ver con Alemania y con AfD, en 2017 me mandó un mail Biondini preguntándome no sé qué del libro. Bueno, no sé dónde sacó mi mail, pero era muy raro recibir un mail de él. Cuidado. Y capaz que lo necesitaba tipo manual, ¿no? Para aprender a usarlo. Y en el caso de Gómez Centurión, tal vez sí hay una expresión más parecida a lo que venimos mencionando, ¿no? Una visión muy autoritaria, ¿no? De la disciplina y la autoridad y un cierto ultranacionalismo bien marcado, ¿no? De los rasgos propios del ser argentino, etc. Y a partir de ahí se podría encontrar ese tipo de discurso. Lo que pasa es que, bueno, al ser un partido tan pequeño y que ha recibido tan poco apoyo, es bastante complicado entender si esto puede llegar a tener o no un impacto y puede ser relevante, ¿no? Porque también una última cosa, Raúl, para algo que no queremos hacer en Epidemia Ultra es darle mucho espacio a opciones y a partidos y a expresiones que son irrelevantes y que de alguna manera le estaríamos haciendo publicidad de esa manera. Bien, hay más preguntas, Franco, hay un montón de gente que ha preguntado. Hay una, volvemos a Alemania. Lo has pasado un poco en la presentación, el tema de los verdes, ¿no? El hecho de que su electorado y el de AfD no comparten nada. Hay todo tipo de trasvases de votos en Alemania, incluso desde la izquierda de Linke a AfD, sobre todo en el este, pero no hay trasvase de voto ni entre los verdes a AfD ni AfD a los verdes. ¿Puedes explicar un poco por qué y si ese éxito, digamos, para los verdes en este caso se podría exportar a otros países con una estrategia similar? Sí, bueno, ahí lo que escuchan son las campanas de la iglesia de Baviera que está acá al lado. A ver, es cierto eso, es muy interesante porque cuando uno en Alemania tenemos una ventaja que a Raúl y a mí nos encanta para hacer el fin de la era Merkel, y es que después de las elecciones salen como cantidades industriales de datos, exit polls, donde te empiezan a mostrar quién votó qué, de qué trabaja el que votó tal partido, y quién que había votado a un partido en la elección anterior termina votando por otro en la actual. Y eso es justamente lo que marca Raúl. Ese trasvase, en el caso de Alternative für Deutschland en el año 2017, que fue la elección en la cual logran entrar al Bundestag con el 12,6%, en la elección anterior habían sacado 4,6, si no recuerdo mal, o 3, no me acuerdo, pero menos de 5. Lo que muestra ese trasvase es algo muy interesante. Primero que prácticamente un tercio de los votos que ganaron son de personas que no habían ido nunca a votar. Al menos en la última elección no habían ido a votar. Es decir, abstencionistas. Es decir, gente que ya desconfiaba de la política y de pronto este partido la vuelve a traer. Una señal, una atención a los partidos tradicionales, ¿no? De por qué no ustedes fueron capaces de atraer a esa gente que se acercó a votar. Ese es el punto uno. El segundo elemento de ese trasvase es que reciben
prácticamente otro tercio de ese voto, de ese crecimiento, de parte de lo que sería la centroderecha, ¿no? El partido de Merkel, algo más o menos lógico si miramos el espectro político. Ahora, lo que no es lógico y llama mucho la atención es que otro millón o casi millón de votos vienen de los partidos de izquierda, tanto Die Linke, que es el partido postcomunista, como de la socialdemocracia. La gente que había votado esos partidos en el año 2013, en el 2017, se inclina por la derecha radical, y ahí es donde explota la cabeza de todos los politólogos, porque claro, el eje izquierda-derecha no termina de explicarnos qué es lo que pasó ahí, por qué aparece este fenómeno transversal. Obviamente, estoy exagerando, ¿no? Sí que hay explicaciones, hay mucha gente que sabe del tema y que escribió, pero es interesante entender que no todo es tan lógico, o no todo lo puede explicar ese eje izquierda-derecha, al menos en su totalidad. Y el único partido, como decía Raúl, que no aparecía ese trasvase era con los verdes, ¿no? Y eso pasó en 2017, pero después se sostuvo en el tiempo. Incluso en elecciones, como por ejemplo las de 2018 en Baviera, en Hessen, en el sur rico de Alemania, donde había muchos votos para ambos partidos, es decir, se podía medir mucho mejor el trasvase, y aún así ese trasvase era muy, muy mínimo. Desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la concepción de la política y de la sociedad que tienen estos dos partidos. Uno es cosmopolita, el otro ultranacionalista, ¿no? Uno tiene una visión euroscéptica, anti-Europa, el otro tiene una visión pro-Europa. Uno tiene una visión que responde a una agenda de temas que atacan digamos, al electorado a partir de un discurso de miedo, de un discurso de rechazo, de desprecio, en este caso con esta construcción etnopluralista, etcétera, de las culturas foráneas, y el otro tiene una visión multicultural, abierta, con otro tipo de sociedad, ¿no? Más allá de si uno quiere o no después terminar votando por los verdes a partir de sus políticas, la visión que tienen es mucho más cercana a una democracia liberal en el sentido amplio que la que puede tener el partido de la ultraderecha. Y en ese sentido podemos encontrar una de las explicaciones. Y la otra explicación, que tal vez eso sí hay que estudiarlo bien en profundidad y puede ser un elemento interesante para nuestro proyecto, es qué tipo de electorado puede movilizar un partido verde con una visión tal vez más postmaterialista, ¿no? Donde la ecología juega un rol importante, donde las necesidades básicas de esos votantes están relativamente cubiertas, es decir, a nadie le va a faltar comida, techo, seguridad, etc., frente a un partido que tal vez no interesa dentro de ese grupo, ¿no? Sino que tal vez es un grupo que apela más a otro tipo de votante, donde viene de un sector o más vulnerable, es decir, se siente de alguna manera interpelado por ese discurso en contra del inmigrante, ¿no? Ese discurso típico de que el migrante viene a sacarte trabajo, etcétera, ese tipo de cosas que se dice desde hace mucho tiempo, o también ese grupo, si querés, más conservador, de gente con mejor pasar económico, como ha pasado en Alemania, en el sur de Alemania, que tienen miedo de perder lo que tienen, ¿no? O que tienen miedo de que su identidad cambie, de que su cultura se transforme en otra cosa. Todos estos mensajes que reciben constantemente, no solamente, como les decía antes, de AfD, sino de los partidos que quieren parecerse a AfD para recuperar votos, o incluso a veces hasta de la propia prensa. Franco, seguimos un par de días más, si os parece, que hemos pasado 6 minutos, pero bueno, nos quedamos 5 minutillos más charlando. Voy a pasaros una cosa rápida. Nos gustaría que reinaseis una pequeña evaluación que hemos hecho porque queremos aprender. Este es un proyecto piloto también y queremos hacer más. Y nos gustaría que nos dijerais, aparte de seguramente dedicarle más tiempo, qué otras cosas podemos hacer o qué os ha parecido similar. Lo voy a poner el enlace aquí y para los que se vayan a ir por ahora, que se lo lleven, por favor, y nos ayuden con eso, contestándolo. Y el resto que se queda hasta el final, pues ahí lo tiene. Franco, 2 preguntas rápidas. Una, ¿qué ejemplos de éxito, ¿no?, de combatir el discurso de la derecha radical nos puedes contar? ¿Alguno concreto que tengas en la cabeza? Y 2, hay una pregunta más teórica de esta parte tuya en la que hablas de la definición también de Casmude, ¿no?, derecha radical. Si no se desvirtúa el peligro haciendo esta diferenciación entre extrema derecha, que quieren suplantar la democracia, y la derecha radical que quiere, digamos, desde dentro cambiar, ¿no?, el sistema. A ver, empiezo por la segunda parte. La diferenciación es importante para entender no que hay uno que es menos peligroso que el otro, sino que son 2 problemas diferentes y que es necesario a partir de 2 problemas diferentes encontrar 2 soluciones diferentes. No es lo mismo un partido que es neonazi
y por lo tanto quiere otra, digamos, apela a la violencia, apela a los insultos, apela a romper, que quiere otro sistema, a un partido de derecha radical que en muchos casos van de saco y corbata, que dan su discurso en el Bundestag, que se expresan de manera muy tranquila, que de vez en cuando dicen algo fuera de tono, pero después responden con, bueno, si a alguien le molestó le pido disculpas, me sacaron de contexto, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque atacar a esos partidos de manera, digamos, para combatirlos de la misma manera que se la podía combatir a la extrema derecha, con, por ejemplo, persecución para que no cometan más delitos, etc., en las reglas de la democracia liberal sería contradecir las propias reglas, ¿no? Es decir, sería perseguir a un partido simplemente por tener esa forma de expresarse o esas ideas, ¿no? Y ese sería el camino peligroso, ¿no? Porque estarías transformando a tu democracia en justamente lo que no querés. La forma de combatirlo es, como les decía antes, trabajando en cómo confrontar de manera inteligente y al mismo tiempo cómo educar a la población de manera cívica para que puedan expresar sus demandas, su enojo, su necesidad de cambio y lo que consideren necesario para tener una sociedad mejor dentro de los canales democráticos, dentro de los partidos políticos democráticos que puedan articular esas demandas, participando o no, votando o siendo parte del partido, del sindicato o de donde sea, donde uno puede influenciar de manera política lo que está pasando, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos conceptos no tiene que ver con un capricho académico, tiene que ver con entender dos problemas diferentes que tienen soluciones diferentes. Muy bien. Y la otra parte era alguna cuestión a un caso de éxito, ¿no? Digamos, o sea, de lucha contra este tipo de partidos. Bueno, el primer elemento que a mí se me ocurre que hay que tener en cuenta es la necesidad de no reproducir estos discursos, ya sea para combatirlos, para criticarlos, etc., ¿no? La necesidad, digamos, de los propios partidos políticos de construir sus propios frames, es decir, de construir sus propias definiciones de las distintas problemáticas que puedan llegar a surgir en una sociedad, de intentar ofrecer a la población un pensamiento alternativo al que se está ofreciendo, ¿no? Con respecto a lo que sea, la migración, o el rol de la mujer, por ejemplo, o lo que pasa cuando en determinadas regiones la población es, digamos, se siente en desigualdad, etc., ¿no? Y en ese sentido creo que es bastante inteligente, por un lado, lo que hacen ciertos partidos verdes, al menos los discursos que yo conozco, de intentar sostenerse en esa estructura por ejemplo, proeuropea, cosmopolita, es decir, ofrecer al electorado esa visión, pero también hay otros partidos que pueden ser socialdemócratas, que pueden ser también demócratas cristianos, que lo que hacen es justamente sostener sus valores para impedir que ese discurso de derecha radical se transforme en el discurso compartido y común de todo el resto de los partidos. Y en ese sentido creo que la comunicación juega un rol fundamental, pero también juega un rol muy importante la acción de los actores en otros espacios. Como le decía antes, ya sea en el sindicato, por ejemplo, ya sea en la calle, ya sea a nivel comunal, y ahí aparecen, digamos, muchos desafíos. Con lo de nivel comunal me acordé que dije algo al pasar en la presentación. La necesidad de lograr resultados prácticos a nivel comunal muchas veces lleva a estos partidos a compartir y a apoyarse mutuamente con la extrema derecha, o con la derecha radical, perdón. Entonces ahí hay un desafío muy importante para entender cómo se puede de alguna manera incorporar ese tipo de experiencia política, ese tipo de partidos a la política cotidiana, ¿no? Sí, bueno, sería un poco eso, las dos, tres cosas que quería decir con las preguntas. Bueno, y por ejemplo, la firmeza de Merkel cuando su partido se equivocó y apoyó al candidato liberal con el apoyo también de Arsène Turingen, diciendo que no hay posibilidad de ningún contacto, ningún acuerdo, ni ninguna coalición con AfD, también, digamos, pone una barrera ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Eso es relevante. Ella dijo, ese es el límite, esto no puede pasar, etc. Y lo que hace es poner los puntos a su partido. Casmude decía que la fortaleza de la derecha radical reside en las debilidades de la derecha moderada, ¿no? Que les abre, digamos, el camino, ¿no? Asumiendo sus marcos también, ¿no? Bueno, pero nos hemos ido un montón, Franco. Son y 12, están llegando ya mensajes de felicitación por el chat.
una cosa, el vídeo que has puesto antes lo puedes encontrar y ponerlo en el chat porque me lo ha pedido Pablo. Sí. Y dos cosillas en general. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí. Todavía andáis por ahí 85 personas de las 100 que estaban todo el rato. Os he puesto ahí la evaluación por si queréis rellenarla, nos ayuda un montón. También he puesto en el chat el enlace del taller, porque el 16 de junio trabajaremos esto más en concreto. Imaginaos en una sala 5 personas, con Franco, con otras personas que de Epidemia Ultra de la Werkstatt, trabajando estrategias compartidas para combatir a la extraderecha, a la ultraderecha en el barrio, en el sindicato, etc. Eso también os lo decimos, que sigáis pues a Epidemia Ultra en las redes sociales, también en la Werkstatt tiene el Facebook, iremos anunciando ahí, que queremos que esto sea un proyecto piloto para presentar a algunas instituciones para poder hacer mucho más, así que sois un poco también conejillos de indias. Y bueno, al final de los conciertos se suele pasar la gorra, nosotros no tenemos la gorra, pero sí que os recordamos que el proyecto Epidemia Ultra, que por ahora no cuenta con financiación, digamos, estable, pues tiene un Patreon abierto, que seguramente lo conocéis, que es una forma de mecenazgo en el que podéis acceder a contenido exclusivo también ahí. Y bueno, os lo pongo, pues si lo queréis mirar, es esa web que acabo de compartir, patreon.com/epidemiaultra. El vídeo lo ha puesto Franco. Y nada, daros de nuevo las gracias, darle las gracias a Franco por el ejercicio sintético también de explicar algo que es muy complejo, que no es nada simple. Y creo que salimos de este seminario, yo por lo menos, con una idea reforzada de que hay mucho por hacer, que no es que no estamos ganando la batalla, ni mucho menos, creo que es una década fundamental en el combate contra las ideas de la derecha radical, los partidos de la derecha radical, y que nos alegra mucho poder contar o saber que hay mucha gente interesada en eso en diferentes ámbitos de la sociedad. Así que nada, de nuevo muchas gracias desde la Werkstatt y de Epidemia Ultra. Y bueno, con algunos nos veremos en el taller y con los demás pues en próximas actividades. ¿Algo quieres decir, Franco, de cierre? Sí, quería agradecer también a todos, a todas por estar. Quiero también agradecer mucho a Miguel de Werkstatt für Sozialforschung. Lo ven ahí, lo buscan ahí como dónde está Wally. Y también a Raúl, que hizo un trabajo impresionante organizando todo, mandando los mails, enojándose porque no se mandaban, mandándolos de vuelta. La verdad que sin ellos dos esto no hubiese sido posible y les debo esta charla a ellos. Y bueno, como les decía, a todos ustedes por escucharme, por tener ganas de participar, por tener ganas de hacer algo en sus respectivas áreas, en sus respectivos países. Así que ojalá que juntos podamos construir un proyecto grande como es lo que imaginamos, lo que soñamos con este grupo. Así que muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, Franco, un montón de mensajes, no los ves porque me llegan a mí, no sé si a ti te llega alguno también. Algunos, no. Un montón de mensajes de agradecimiento. Sí, acá veo que me dijiste hace 35 minutos que me apure. Bueno, está bien, está bien. La verdad es que ya sabemos que el seminario este tiene que durar 1h30. Sí, ¿no? Sí, 45 para la exposición y 45 para las preguntas. Aunque bueno, esperemos también las evaluaciones. Vamos a ver. Gracias a todos los que estáis escribiendo. Bueno, nada, pues cerramos, Franco. Dale. Está todo grabado, todo bien. ¿Ya lo pagaste? No, todavía no. No, está todo grabado. Perfecto. Pausar, detener grabación.